estamos con Juan Pablo Queraltó. Bueno, hemos tenido una mañana de debate. Estamos agotados. Se cayó, 9:19 minutos. El sistema de nuevo. Y se acaba este programa. 9:19 minutos y se acaba este programa por cansancio. Por cansancio. El martes se cayó el sistema, ¿se acuerdan? Y estuvimos ahí a capela. Navegamos igual, ¿ah? No hemos echado sobrevivimos. No, pero yo creo que, un segundo, interpretar un poco, porque yo creo que nosotros lo hacemos instintivamente, porque no somos políticos, pero interpretar un poco el sentimiento de la gente. Porque la gente, cuando tiene una situación como esta pandemia, cuando tiene muchos problemas, no es ni de derecha ni de izquierda. Y no está ni en el partido ni en el partido tanto, se ve con un edificio arriba y dice cómo yo subsisto, cómo salgo de todo esto. Y claro, de repente uno ve que la intención de la gente que entrevistamos y no son buena gente, pues dice, y ahí es donde tenemos ese problema estructural de decir, oye, esta estructura no nos calza porque no puede ser que siempre el que tiene más aporte menos. Entonces está todo como armado para que finalmente la gente sienta siempre que está cocotada, bicicletea. Claro, pero ¿sabes lo que yo pienso? Eso yo coincido, es decir, aquí el problema estructural de Chile, que cada vez los grandes, además, es mundial, cada vez los grandes van concentrando más porque finalmente es más fácil cagarse al chico, perdón que lo diga así, porque tienen demasiado, son los dueños de los bancos y además de la empresa, etcétera. Y por eso la concentración, si la concentración es por azar. Claro, entonces el gran tema hoy día de la desigualdad es la concentración de la riqueza en las manos de cada vez menos. Pero también siento que hay un punto importante que uno tiene que poner y que tenía que ver con lo que tú decías, Julio, que el dinero del Estado y el Estado somos todos. Entonces quizás en lo que tú planteas que hay que cambiar el tono de la conversación. Toda esta pelea que se ha dado entre la oposición y el gobierno, algunos gremios y el gobierno respecto a las platas y a los subsidios, yo siempre he pensado, no creo que aquí haya intención de ser amarrete, me imagino yo, por parte del gobierno, sino que el gobierno y sus ministros de Hacienda creen que las finanzas hay que manejarlas así. O creen, como creía el ministro Briones, que había que empezar a dar de a poco porque la pandemia iba a durar el año 2021. Entonces, a mí creo que si uno cambia, quizás es una ingenuidad de mi parte, pero siento que cuando uno habla porque no es que Piñera dé plata de su bolsillo. No. Cuando el presidente Piñera y su ministro de Hacienda dicen, hasta acá nomás le damos plata, me imagino yo que no es por mala intención, me imagino que será soy muy ingenuo, por convicción de que eso es lo mejor, porque no es la plata de ellos, es la plata del Estado. Claro, pero y entonces yo creo que ahí se enfrentan finalmente distintas ideologías respecto a qué es lo que tiene que hacer un Estado, a cómo tiene que enfrentar un Estado esto, pero no tiene que ver con que la autoridad de turno... Por eso es tan importante la Constitución, porque no es un tema menor quién administra ese Estado, pero ese Estado tiene que estar bajo una estructura donde el que la administre no se salga de esa línea. Entonces, como hoy día esa estructura está completamente, ha cedido por todos lados, y el 80% de los chilenos dijo esto cedió por todos lados, tú lo ves en el agua, en el tema del agua, tú lo ves en el tema de la banca, tú lo ves, a ellos le puse el ejemplo del impuesto específico, ¿no es cierto? Tú lo ves en temas impositivos que son para algunos casi esclavizantes y para otros les da lo mismo. Entonces, hoy día un señor que tiene su negocio cerrado 1 año, le cobran la patente. Claro. Y va el alcalde y dice, oye, es que si yo no se la cobro, entro en falta. Tengo que cobrarse, pero si usted mismo le dijo al gallo que no abriera. Entonces caemos en ridiculeces de esa naturaleza. Y hay otros que están llenos de beneficios. Entonces está la estructura hecha para que tiene más o que trabaja en la industria X, tiene más beneficios que el que viene partiendo, el que más chiquitito, todo. Entonces, equiparar la cancha, estructurar esto de nuevo. Claro, lo que pasa es la Constitución... Y esa conversación está abierta. La Constitución no va a fijar impuestos, la Constitución no va a fijar royalty, pero es verdad que una Constitución puede fijar el modelo. Finalmente el modelo básico, esto que se llama de la subsidiariedad del Estado o no. Es decir, en una Constitución, de alguna manera que es una declaración de principios, un consenso básico de cómo funciona el país, sí
pueden haber elementos que finalmente cambien la estructura económica que tenemos en este país, que ha sido definido por los más neoliberales como el más neoliberal de los sistemas. Finalmente lo veíamos la otra semana. ¿Por qué el royalty en Chile no ha podido ser un royalty en las mineras? Porque hay una ley que le garantizó a la minería privada que no le iban a subir los impuestos hasta el año 2025. Entonces hay una ley y por eso es tan tramposo el sistema chileno, porque está lleno de leyes que justamente perpetúan el sistema económico actual. Entonces por eso hay temas, es lo mismo que el litio. Bueno, y ahí terminamos la estatua de acá, ¿no? Y el litio, por ejemplo, el litio, que uno dice, ¿por qué no se nacionalizó el litio como se nacionalizó el cobre? Y es porque existe una ley finalmente que no permite nacionalizar el litio por el minuto en que se hizo esa ley. Lógico. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Pero, se llegó... y esa ley, esa ley lo veía completa. No, pero si es una ley previa a la democracia. Sí, por eso claro. Bueno, me refiero no al lo veía completa por algunos. O sea, mira, que Soquimich esté en manos de Julio Ponce Lerú es una vergüenza como país. Y nosotros los comunicadores tenemos miedo de decirlo, porque nos van a echar, porque, oye, que es comunista. Y no es ser comunista, es porque es una de las grandes fortunas de Chile, de una expropiación legal, sí, pero inmoral. No, pero más que una ilegalidad que tiene un origen... Una legalidad cuestionable. Pero Monse, lo que quiero ir un poco, ser un poco más profundo, porque estamos anclados en tantas situaciones que son inmorales, que son brutales, que están mal, y que nosotros vemos que están mal y no somos capaces de producir un cambio. Porque cuando tú dices, ¿por qué un abuelito gana, no sé, X plata? Está mal. Claro, pero yo digo que el problema ¿Por qué no producimos el cambio? Porque hay un ministro que dice, ¿sabe que no nos alcanza? El problema de la ley es que el origen también es ilegítimo muchas veces. El origen también es espurio. Si finalmente aquí en Chile somos legales para no dejarla embarrada institucionalmente, pero la ley es que finalmente, y esa fue una pelea que tuvo el Estado de Chile con Soquimich y que el Estado perdió. Perdió, pues. Y que el Estado perdió, Soquimich finalmente crearon una fórmula de alguna manera donde Soquimich le va a dar un porcentaje de ganancia o de impuesto mayor que una minera privada en otra. Entonces, en el fondo, como el sentido común decía que no puede haber un privilegio de este tamaño en una industria privada de un bien público como es el litio en el norte de Chile, pero la ley sí le permitía a Soquimich tenerlo. Finalmente, claro, se llegó a una negociación porque el Estado tenía todas las de perder. Porque la ley no dejaba que el Estado... pero ¿quién hace la ley? Bueno, por eso la ley viene del cielo, la ley la hizo por Dios, eso es importante, la ley la hacemos nosotros. Pero por eso es importante el origen, porque hay origen ilegítimo de las leyes. Hay el origen también de la ley de las mineras viene de... por eso te hablo de orígenes... Cuando se permitió que en el cobre invirtieran los privados, esa es una ley de la dictadura. Pero por eso te hablo de orígenes espurios que no hemos sido capaces de cambiar. ¿Y por qué no hemos sido capaces de cambiar? Porque si toda una gente sensata, cualquier persona sensata dice, oye, esto no está bien, esto tiene un origen espurio, estos son bienes de todos los chilenos que pueden ser para educación, para tener mejores colegios, para que los abuelitos se puedan atender bien en la salud, para todo. ¿Y por qué se lo lleva un señor para la casa? ¿Por qué? ¿Por qué se lo lleva este señor? ¿Y de dónde viene esto y todo? ¿Y por qué en 30 años de democracia hemos sido capaces de conversar, sentarnos y decir, ¿sabe que no corresponde? Bueno, porque no hemos cambiado la Constitución. ¿Por qué que lo permita. Y de alguna manera, también ahí es la ley de pesca. Con democracia y sin democracia, hoy día está investigada por corrupción porque la ley de pesca, finalmente, derechamente, el área... Las grandes pesqueras se metieron en el contenido de la ley de pesca. Y por eso es decir, eso se mezcla el origen, que yo denominaba espurio, de las leyes, pero también una democracia, que como todas las democracias sí, pero una democracia que hay corrupción. Claro, pero uno entiende, Monse, uno entiende que hayan distintas miradas de país. Y uno entiende que haya gente que no piensa igual que otra. Pero ¿cómo, a pesar de esas diferencias, no somos capaces de identificar lo que es espurio, lo que es malo, lo que es inmoral? Porque tú puedes haber una colisión de ideas frente a algo, pero no puede ser que aún teniendo esa colisión de ideas
permitamos cuestiones que no son permisibles nomás, pero para ningún sector, ni del de más allá ni del de más acá. Esa es la parte que yo creo que los ciudadanos no entienden, que no tiene que ver donde tú estás ni siquiera en la política, tiene que bueno, nos fuimos de volá, 9:30, nos están apurando acá, bueno, nos acaban de cerrar el programa. Esta sección se llama La belleza de pensar. Sí, no, acabamos de cambiar de nombre, Contigo en Directo, ahora en las mañanas. Porque los dos animadores se fueron con COVID 2 años a la casa. ¿Te imagináis? COVID, nos cortan la cabeza. Oye,